Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo Bueno, estás? bien pues Arlet, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada la doctora Krause, sin embargo, se dio el tiempo para estar con nosotros a esta hora. ¿Cómo se construye una política de inclusión, Arlet? Bueno, es un bonito desafío. Claramente se construye participativamente. Una política de inclusión, si no es participativa, es imposible que estemos materializando la dimensión de inclusión si no garantizamos espacios de reflexión, que todos los estamentos estén participando activamente del proceso y con una comprensión amplia y transversal de inclusión, no solo de la discapacidad y la neurodiversidad, sino que también de muchas otras dimensiones y grupos con brechas que tienen que estar comprendidos en una política que para la universidad, en particular para la UFRO, pero en general para las universidades públicas, es un desafío hoy día comprender que la inclusión, si bien tiene una responsabilidad importante en los estudiantes de pregrado, tiene que tener una comprensión de toda la mirada, de todos los actores de la comunidad universitaria y tiene que incluir también al estamento académico y al estamento funcionarios, porque la inclusión no se reduce solo a un grupo de objetivos. Entonces es un desafío bonito y es un espacio entonces de poder liderar un proceso en donde vayamos decantando en definiciones, en precisiones y en objetivos específicos para cada uno de los grupos desde los cuales estamos mirando la inclusión. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Yo sé que esto va más allá de las adecuaciones que podamos hacer en la infraestructura institucional para efectos de dar acceso a las sillas de ruedas, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué hablamos cuando pensamos y cuando decimos, mire, vamos a hacer una política de inclusión? ¿Cómo definimos ese concepto, Arlet? Bueno, la inclusión nosotros la estamos asumiendo como universidad, adscribiendo a lo que es el paradigma y el modelo de la educación inclusiva, que en el fondo es cómo tú comprendes un espacio universitario como un espacio de desarrollo de todas las personas y en donde entonces comprendes que la diversidad está en todos nosotros y no es exclusiva a alguien que, por ejemplo, tiene una situación de discapacidad o tiene alguna otra condición o característica de diversidad. Entonces, la comprensión de inclusión implica comprender que la diversidad es global a todos nosotros, o sea, todos nosotros somos personas diversas, pero que también la diversidad tiene una particularidad asociada a determinadas condiciones, como puede ser, por ejemplo, la discapacidad, como puede ser la neurodiversidad, y en la neurodiversidad están las personas en el espectro del autismo, por ejemplo, las personas con déficit atencional, las personas con dislexias, con discalculia. También otro grupo objetivo de esta política de inclusión tiene que ver con las personas con vulnerabilidad socioeconómica. Luego también las personas con diversidades sexogenéricas, las personas con talento académico, las personas mayores, entre otros de los grupos objetivos. O sea, si tú te fijas, es una comprensión amplia que la inclusión no se reduce a discapacidad, que es probablemente uno de los sesgos que hemos tenido históricamente, y es comprender entonces que hay una diversidad propia en todos nosotros, pero también hay una diversidad que es particular y que tiene sentido de una política que establezca acciones en las universidades que garanticen cómo esos grupos que tienen brechas y han tenido brechas históricas tengan garantizado no solo el acceso a la educación superior, sino que también tengan garantizado poder participar de la vida universitaria en la plenitud que significa ser un estudiante o ser un funcionario, ¿ya? Entonces, en general, es una comprensión amplia de diversidad y específica también de diversidad.
Lo conversábamos el otro día con Sergio Salgado, el director de Desarrollo Estudiantil de nuestra universidad, en términos de el cambio de paradigma que positivamente sufren nuestras casas de estudios, en el sentido de cambiar esta mirada tradicional de las y los estudiantes como un usuario, ¿no?, determinado que utiliza o que se enriquece con los contenidos que entrega la universidad a partir de la formación de sus estudiantes, o con un trabajador o trabajadora que ocupa, digamos, un puesto de trabajo en la más amplia dimensión del quehacer universitario. Esto es también aquello, ¿no? Es de alguna manera cambiar el paradigma tradicional de la formación y de la concepción de espacio laboral de las universidades. Sí, sin duda que sí, porque hoy día nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es una comunidad universitaria que es muy diversa y que reconocerse como una persona diversa sin que necesariamente yo tenga una etiqueta asociada a discapacidad o a neurodiversidad o a la que fuera, es un desafío porque es un cambio de paradigma, es dejar de mirar la diversidad como lo anormal, que es desde el paradigma que la mayoría de nosotros venimos formados, y es comprender que la diversidad es normativa y que la inclusión no es lo excepcional, sino que debiera ser lo que es parte de nuestra cotidianidad. Mira, otro de los grupos objetivos que me olvidé mencionar, y a propósito de inclusión y de lo que tú mencionas es relevante, tiene que ver con las relaciones culturales y los migrantes, ya pensando que hoy día nuestra sociedad tiene una diversidad asociada también a la migración y que una política de inclusión tampoco puede dejarlos fuera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es un desafío, es una nueva comprensión de los espacios universitarios, sin duda que sí, y probablemente una de las razones por las cuales lo que tú me comentas, que conversabas anteriormente con Sergio Salgado respecto de la política de bienestar estudiantil, por ejemplo, y por cómo es que hoy día venimos a comprender distinto la inclusión, es porque, por un lado, los tiempos han cambiado, pero también porque nosotros en general como país, y eso es algo que ocurre en todos los países, nosotros desde los espacios educativos, sean enseñanza básica, enseñanza media o en este caso universidad, lo que vamos haciendo en los cambios educativos es que vamos implementando distintas políticas públicas que evidentemente vienen fraccionadas. Entonces, en su momento fue, por ejemplo, si lo pensamos en el contexto universitario, en su momento fue política pública asociada a acciones afirmativas de ingresos de estudiantes con componente étnico a las universidades, y aquí en la universidad, por ejemplo, se crea el RUPU, que es un proyecto que tiene mucha trayectoria. En otro momento fue estudiantes con talento académico y se crea el PROENTA-UFRO, por ejemplo. En otro momento la política pública apuntó, y en los últimos años ha apuntado a discapacidad, y se crea el programa de inclusión para estudiantes con discapacidad en la UFRO. Luego aparece la gratuidad y aparecen todos los programas asociados a cómo fortaleces a estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica y que tienen evidentemente aspiración y condiciones para llegar a la universidad, y se crea el PASE. Te estoy dando algunos ejemplos que demuestran que la política pública siempre ha estado fraccionada, y eso ha significado que evidentemente las comprensiones que tengamos en las instituciones educativas es reducir la inclusión a estos grupos objetivos asociados a política pública. Hoy día el desafío que tenemos entonces es cómo miramos desde lo transversal la inclusión, y la apuesta que nosotros estamos haciendo como universidad es entonces una comprensión amplia de inclusión que incluya a todos estos grupos objetivos y que nos permita comprender que la inclusión es un desafío de convivencia universitaria en donde todos los actores somos relevantes y en donde, por ejemplo, en el estamento funcionario, el desafío de abordar la inclusión de las personas mayores pasa a ser relevante porque nosotros somos una comunidad universitaria en donde vamos envejeciendo, y eso es una dimensión que es real, y el envejecimiento no puede ser que tú quedes excluido de un espacio, sino que también el envejecer, el crecer, el madurar, el evolucionar, como lo quieras llamar, hoy día llamamos personas mayores, también es un espacio. Entonces, como la universidad se abre a un espacio de desarrollo en donde esas personas mayores también quieren, por ejemplo, estudiar, y los hay, o también quieren seguir un desarrollo profesional o un desarrollo en otras dimensiones de la vida, y la universidad tiene que tener esta comprensión, porque además nosotros como universidad pública tenemos un desafío enorme de cómo aportamos a esos cambios sociales, y una política de inclusión amplia
significa entonces comprender que la sociedad es diversa y que la universidad no es una excepción de esa diversidad. Por ahí van los desafíos, ¿sí? ¿Cómo se ve impactada, Arlet, la sociedad a partir de los profesionales que se forman en nuestras aulas y que van a tener estos componentes tan necesarios y elementales como la política de bienestar por un lado, la de género por otra, van a tener también implementada una política de inclusión? Eso impacta de alguna manera en nuestros profesionales, pero finalmente también va a impactar en la sociedad, ¿no? ¿De qué manera pudiera efectivamente impactar entonces en la sociedad el entregar profesionales formados desde una mirada más holística? Bueno, yo creo que es un aporte enorme y además es la responsabilidad social que tenemos las universidades, particularmente las universidades públicas, de cómo dar la posibilidad de convivir con lo diverso y enriquecerte con esa diversidad, y no solamente tener a lo mejor esa mirada que hoy día tenemos como sociedad de que la diversidad es un problema, que la diversidad es una dificultad, porque no sabemos cómo interactuar ni cómo abordarla. Entonces, en ese sentido, un espacio universitario que te da la posibilidad de convivir con la diversidad ya te da una fortaleza y un enriquecimiento en la dimensión personal enorme. Y luego está también la responsabilidad que tenemos en cómo un profesional que se forma en la UFRO y se titula en la UFRO se va a insertar en un espacio que es social, sea ese profesional de ciencias sociales como sea de las ingenierías, poniendo un ejemplo de las ideas que uno tiene de pronto de que solo las carreras del área social fueran responsables de los cambios sociales y las otras no. Entonces, una política de inclusión trabajada participativamente, como es lo que estamos iniciando en una comisión triestamental en donde están representados funcionarios, académicos, estudiantes de agrupaciones de estudiantes con discapacidad y espectro del autismo, que son las agrupaciones que están formalizadas en la universidad, y equipos profesionales y personas que están además con expertise en distintas temáticas, encargados de estos programas que te mencionaba, te permite entonces que un estudiante y cualquiera de nosotros empiece a vivir la vida universitaria con una comprensión de inclusión, en donde lo que nosotros tenemos que garantizar como universidad es cómo todas las personas tenemos garantizados los derechos universales. ¿Ya? O sea, aquí lo que permea una política de inclusión necesariamente es la comprensión de la inclusión como un derecho humano fundamental, en donde un profesional que se forma en la UFRO debiera ser capaz de luego, al ejercer como profesional y al ser un ciudadano en su vida cotidiana, estar impactado por valores institucionales que te permean lo que son los derechos humanos. Y luego también, internamente, una política de inclusión viene a ser coherente con un modelo educativo de la universidad que es nuevo, que estamos comenzando a pensar cómo se implementa desde la formación y desde lo educativo, en donde además hay un pilar de ese modelo que es explícito de diversidad, inclusión y equidad. Por lo tanto, hay que formar en valores que se forman en la convivencia, y hay que formar también en contenidos asociados a cómo esto se materializa desde una profesión en donde yo comprendo la diversidad desde esta comprensión amplia y también desde esta especificidad, ¿sí? Un poco por ahí va el desafío, Patricio. Y es ¿sí? un verdadero desafío, qué duda cabe. La doctora Arlet Kraus conversando con nosotros esta tarde sobre la política de inclusión. Fíjense que la doctora Arlet Kraus, ya les decía yo, pertenece al Departamento de Psicología, es integrante de la Red de Universidades Estatales Chilenas por la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad, de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe de Discapacidad y Derechos Humanos, y representante del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas en el Consejo Nacional de Accesibilidad Universal del Servicio Nacional de Discapacidad, CENADI. Además es psicóloga, doctora en psicología. Arlet, muchísimas gracias por esta conversación. ¿Cuánto tiempo se dan para el desarrollo de la política? Esto partió en mayo, ¿no? Sí, bueno, estamos partiendo y tenemos el desafío de aquí a final de año, noviembre,
tener el borrador de la política en un proceso que estamos trabajando quincenalmente con una comisión y en donde habrán consultas a la comunidad universitaria, no solo a través de encuestas, sino que también a través de espacios de formación. Tenemos proyectado poder traer algunos invitados que nos ayuden a esta reflexión, de esta comprensión transversal de inclusión. Y luego para a finales de año ya pensar en ese borrador, estar mucho más en la versión de una propuesta que comience a presentarse en los cuerpos colegiados, porque evidentemente una política tiene que ser validada desde las distintas estructuras de participación de la universidad para que luego ya se materialice en un documento que lo que va a dar cuenta es de un compromiso de la universidad respecto de cómo garantiza la inclusión, no solo desde lo paradigmático o lo discursivo, sino que compromete además grupos objetivos, una implementación progresiva con recursos asociados, que ese es el desafío de una política, ¿no? Luego cómo se instala en la orgánica de la universidad para que se materialice y no quede solo como un producto que pudo haber sido elaborado de alta calidad, pero que no se implementa porque no dimensiona el poder diagnosticar los desafíos de cada grupo y los compromisos que responsablemente puede ir haciendo la universidad de cómo la va implementando en un plan de implementación progresivo. Por lo tanto, hay una materialización que tiene que ver con toma de decisiones que es política de la universidad, sin duda que sí, y con hacerse cargo desde la gestión en los distintos niveles del espacio de la universidad, de cómo vamos entonces abordando eso. Por lo tanto, esta comisión la integra también personas de la división de infraestructura, por ejemplo, de la división jurídica, porque además todo lo que propongamos tiene que ser avalado y ajustado a derechos. Entonces, es un desafío que se va a materializar desde el próximo año progresivamente, aun cuando como universidad nosotros tenemos trayectoria en inclusión, pero desde esta mirada más parcial de la inclusión con distintos desarrollos, que los hay muchos, ¿no? Pero falta esta política que le dé una estructura, y si podemos usar una metáfora, que sea la política paraguas, que logre entonces comprender esta inclusión desde la transversalidad y desde la apuesta a que el proceso nos va a permear en ir construyendo una comunidad universitaria mucho más abierta y respetuosa de las diferencias. Bueno, nos ponemos al servicio de las necesidades que vayan teniendo para difundir las actividades que se van a desarrollar en el marco de la creación de esta política. Arlette Kraus, doctora, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Patricio. Muy buenas tardes.